Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 11. Ganar partidos consecutivos no pareció cambiar mucho para los miembros del equipo de voleibol. Las actividades del club continuaron como de costumbre. Pero debajo de la superficie tranquila, se sentía como si todo hubiera permanecido igual, y sin embargo, algo había cambiado innegablemente. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y así, era sábado, y el torneo de voleibol se reanudó. En la tercera ronda, Sengoku se enfrentó a Howa Junior High. Con 2 rondas completadas, la mayoría de los equipos de relleno ya habían sido eliminados. Lo que quedaba eran escuelas con al menos algo de habilidad real. Howa era más o menos igual en fuerza que Aoba, solo que, donde Aoba sobresalía en defensa, Howa era conocido más por su ofensiva. Este enfrentamiento se convirtió en una pelea total, con ambos lados intercambiando ataques potentes. Fue la primera vez que Sengoku tuvo que jugar los 3 sets en un partido. Al final, gracias a la potencia de fuego superior de Akashi Asuka, Sengoku se impuso con una victoria de 2-1 y avanzó a la siguiente ronda. Después del partido, el entrenador Shimokawa y el resto del equipo estaban en la cima. Y con razón. Al llegar a la cuarta ronda, Sengoku había entrado oficialmente en el top 16 del torneo de la prefectura, una primicia histórica desde la fundación del club de voleibol hace 13 años. En cierto modo, este grupo de jugadores ya había igualado el mejor récord de la escuela. Pero esa emoción no duró mucho. A la mañana siguiente, se publicaron los emparejamientos de la cuarta ronda, y así, un balde de agua helada fue arrojado sobre la cabeza de todos. Sengoku vs. Kitagawa. Cof, cof. Lo siento, chicos. Parece que mi suerte ha sido bastante mala últimamente. Tal vez sintiendo el pesado silencio en el vestuario, el entrenador Shimokawa dio un par de toses incómodas y trató de tomárselo con humor. Para ser justos, realmente fue solo mala suerte. Antes del top 16, los emparejamientos eran arreglados por el comité del torneo. Pero una vez que el top 16 estaba definido, los equipos tenían que sacar de una lotería a sus próximos oponentes. Técnicamente, solo 2 equipos se habían ganado el pase, 4 habían sido cabezas de serie según la clasificación entre los 4 primeros del año pasado y se saltaron las rondas anteriores. Cualquier otro equipo que no fuera Kitagawa, y Sengoku al menos habría tenido una oportunidad. Pero de 15 posibles oponentes, Shimokawa tuvo que sacar el nombre que todos esperaban evitar. Muy bien, lo hecho está. No tiene sentido preocuparse por eso ahora, dijo finalmente Akashi Asuka, rescatando al entrenador del ánimo cada vez más agrio. En lo que debemos concentrarnos es en el partido que tenemos por delante. Los demás asintieron a regañadientes, recomponiéndose. Pero una vez que terminemos con este juego, añadió Akashi con una sonrisa, nos debes una buena comida, entrenador. Tienes que compensárnoslo de alguna manera. Un brillo se encendió en los ojos de todos. Bueno, de acuerdo entonces. Frente a las miradas esperanzadoras de una docena de adolescentes, Shimokawa asintió resignado. En el fondo, sin embargo, el entrenador se estaba arrepintiendo. Llegar al top 16 fue un hito. Pero entrar en el top 8? Eso sería historia. En este momento, solo estaban igualando el mejor rendimiento del club. Pero si daban un paso más, establecerían un nuevo récord. Uno que quedaría en los libros. Y en el currículum de Shimokawa. Llevó al Instituto Sengoku a su mejor resultado histórico durante su mandato como entrenador de voleibol. Una frase como esa podría tener más peso que ganar un título de prefectura en una escuela más establecida. Poco después, un miembro del personal vino a notificar al equipo. El partido anterior había concluido y podían comenzar a calentar en la cancha. Sengoku salió a la cancha para comenzar su rutina previa al partido. Pronto, desde el túnel lejano, los jugadores de Kitagawa emergieron, vestidos con sus nítidos uniformes de equipo. Tan pronto como entraron, Akashi pudo escuchar cómo el murmullo circundante aumentaba notablemente. Naturalmente, había muchos equipos fuertes de voleibol en la prefectura de Miyagi, pero Kitagawa operaba en un nivel completamente diferente. Y la razón se reducía a una cosa, o más bien, a una persona. Vaya, la presión que emana de ellos es increíble. Son muy altos. Son incluso estudiantes de secundaria. ¿Qué demonios comen? ¿De verdad estamos jugando contra ellos? La altura promedio de Kitagawa era de más de 180 centímetros. En el nivel de secundaria, ese tipo de altura por sí sola era intimidante. Combínalo con su infame reputación, y tenías un equipo que irradiaba dominio. Antes de que el partido siquiera comenzara, Sengoku, un equipo débil no conocido por llegar lejos, ya estaba mentalmente a la defensiva. Akashi lo notó de inmediato.
Pero aunque podía verlo, no podía arreglarlo. No tenía el carisma o la presencia para levantar a todo el equipo él solo. Algunas personas nacían para ser el sol, capaces de iluminar a todo un equipo y unirlos. Él no era uno de ellos. Si un partido fuera un campo de batalla, Akashi podría ser el guerrero solitario capaz de abrirse camino a través de las filas enemigas y derribar a su general. Pero no era un comandante, no podía liderar ejércitos o mantener la línea cuando la moral se rompía. Silbido. El árbitro hizo sonar el silbato. El partido comenzó. Kitagawa a sacar. En la secundaria, pocos equipos se centraban mucho en el saque, en parte debido a la dificultad técnica y en parte porque la mayoría de los chicos aún estaban creciendo. Un saque por encima de la cabeza bastante estándar cayó en el lado de Sengoku. Normalmente, habría sido una recepción fácil. Pero hoy, el pase de Neko Kurata fue rígido y fuera de lugar, volando lejos de la posición del colocador. El colocador Yuei Sanashita tuvo que correr y ajustarse solo para ponerse debajo de la pelota y hacer una colocación jugable. Wash. La pelota se elevó hacia Akashi. Él la siguió, entrecerrando los ojos mientras leía el arco, imperfecto, pero manejable. Saltó, elevándose para encontrarse con los bloqueadores gemelos que esperaban al otro lado, y golpeó. Tud. Smack. Dos sonidos nítidos, uno al golpear los bloqueadores, otro al golpear la cancha. Omae Masato solo vio un borrón antes de que la pelota aterrizara con fuerza en su lado. Y así, el silencio se apoderó de la cancha. Capítulo 12. El partido comenzó mal para Sengoku. Pero sorprendentemente, el más afectado no fue Akashi Asuka, cuyo remate acababa de ser bloqueado, sino el resto del equipo. Pasar la pelota a Akashi Asuka y anotar, ya no era solo una estrategia. Después de 3 rondas consecutivas de victorias, se había vuelto algo natural, casi un hábito que nadie cuestionaba. Así que cuando ese hábito natural se rompió de repente, los primeros en lidiar con la incredulidad no fueron los oponentes, sino sus propios compañeros. En un instante, la atmósfera en el lado de Sengoku se volvió pesada y tensa. En la línea de banda, el entrenador Shimokawa Mitsuto frunció el ceño profundamente, las líneas en su frente formando el carácter. Había anticipado que la falla de su equipo, depender únicamente de su punta de lanza, eventualmente se expondría contra un oponente fuerte. Pero ni siquiera él había esperado que la moral colapsara tan rápido. ¿De verdad lo estábamos llevando demasiado lejos? Se preguntó Shimokawa en silencio. Si el torneo de la prefectura fuera un videojuego, el equipo de Sengoku sería un grupo formado por un veterano experimentado, Akashi Asuka, y 5 completos novatos. Idealmente, se suponía que el equipo crecería junto, ganando experiencia lentamente, subiendo de nivel poco a poco, desde enemigos principiantes hasta jefes intermedios, y finalmente el jefe final. Pero en este momento, a excepción de Akashi Asuka, los demás no solo no habían subido de nivel, ni siquiera habían llenado su primera barra de experiencia. Y, sin embargo, el jefe final ya había aparecido. Lo siento. Esa es mi culpa. Akashi dio un paso adelante, aplaudiendo para romper la tensión del equipo y volver a centrar su atención en él. Relájense, chicos. Si no están seguros de qué hacer con la próxima pelota, déjenmela a mí. Se volvió hacia su colocador. Sanashita, la próxima, colócala más alto, por favor. Ese sí, entendido. Silbido. El silbato sonó de nuevo. Kitagawa sacó. La pelota se elevó sobre la red y fue recibida limpiamente por Neko Kurata. Esta vez, el pase fue decente, justo por encima de la cabeza del colocador. Ryuei Sanashita fijó sus ojos en la pelota. Su mente estaba casi en blanco, inseguro de qué hacer. Lo único que podía recordar era lo que Akashi acababa de decir. Colócala alto. Wash. Con una repentina oleada de energía en las yemas de sus dedos, Sanashita lanzó la pelota al cielo. Demasiado alto. Espetó con pánico. No necesitaba mirar, ya sabía que se había excedido. La pelota se curvó dramáticamente en el aire, tan exagerada en altura que incluso los bloqueadores de Kitagawa parecieron aturdidos por un momento. Akashi levantó la vista, observando cómo la pelota se elevaba. Suspiró internamente. Sí, simplemente no soy ese tipo de persona. No puedo cambiar la mentalidad de todo el equipo por mi cuenta. A pesar de que había aliviado momentáneamente la tensión con sus palabras, sus compañeros de equipo todavía estaban claramente tensos. Especialmente Sanashita. Otros podrían no haberlo notado, pero el propio Sanashita lo sabía bien. Akashi había sido bloqueado antes no por un error suyo, sino porque la colocación había sido demasiado baja. Akashi se había echado la culpa, pero eso solo hizo que fuera más difícil para Sanashita perdonarse a sí mismo. Y cuanto más nervioso se ponía, más errores cometía.
Aún así, esto es suficiente. Incluso si fue una mala colocación, si tiene la altura, es suficiente. Akashi ajustó su carrera, se desaceleró ligeramente, y luego de repente explotó en movimiento cerca de la red. ¡Tud! El sonido de sus zapatillas golpeando la cancha resonó profundamente en el pecho de todos. Al otro lado de la red, Itachi Daichi, Akira Kunimi y Tobio Kageyama ya estaban en posición para el bloqueo. La colocación absurdamente alta había hecho que fuera obvio. Un remate vendría de esa dirección. Así que mientras Akashi saltaba, los tres bloqueadores saltaron en perfecta sincronización. 6 brazos formaron un muro frente a él. Pero un momento después, sus expresiones cambiaron drásticamente. La figura ante ellos no solo saltó, se elevó justo por encima de su muro. A medida que su cuerpo continuaba subiendo, lo único que podían ver reflejado en sus ojos, era su barbilla. ¡Bum! El remate se lanzó por encima de las yemas de los dedos de Kunimi y se estrelló en la cancha trasera de Kitagawa, golpeando con fuerza contra el suelo. Por un momento, silencio. Luego, varios segundos después, las gradas del segundo piso estallaron con jadeos y vítores. Eso fue una locura. ¿Quién es ese número 1 de Sengoku? Ese salto fue ridículo. ¿No fue casi 335 centímetros? No hay forma de que sea un estudiante de secundaria. TCH. No pude darme cuenta por las imágenes, pero viéndolo de cerca, el salto de ese tipo es una locura, murmuró Itachi Daichi, limpiándose el sudor de la frente. Con más de 185 centímetros y un característico corte de pelo tazón, incluso él parecía conmocionado. No es solo la altura. El poder y la técnica de ese tipo son de élite. Cuando se trata de rematar, puede que no haya nadie en toda la prefectura que se le compare, dijo Akira Kunimi, con la voz tranquila pero los ojos afilados. Lo había visto claramente, Akashi lo había apuntado a él. Kunimi había saltado el más bajo de los tres. Si hubiera sido Kindaichi en su lugar, ni siquiera Akashi habría superado el bloqueo por completo. Oye, Kunimi. ¿Te relajaste en ese bloqueo, no? De repente, Tobio Kageyama se acercó y agarró a Kunimi por el cuello, con furia en los ojos. ¿Eh? Ese bloqueo, no hay forma de que haya sido tu salto máximo. Oye. Kageyama, cálmate. Todavía estamos en medio de un partido, guárdalo para después. Kindaichi intervino rápidamente, separando a los dos con habilidad antes de que las cosas se intensificaran. El resto del equipo parecía imperturbable. Intervinieron para calmar las cosas, pero estaba claro que a nadie le preocupaba realmente la discusión. Mientras tanto, al otro lado de la red, a pesar de que Akashi acababa de anotar, sus compañeros de equipo no corrieron a celebrarlo. Todos estaban congelados. Como jugadores, sabían mejor que nadie. La semana pasada, los saltos de Akashi eran impresionantes, claro, pero nada como esto. Nada tan explosivo y dominante como ese salto de ahora. Es increíble. Omae Masato miró la alta figura de Akashi junto a la red y susurró. Realmente está empezando a sentirse como un verdadero as. Capítulo 13. Akashi Asuka. Edad. 15. Altura. 181 centímetros. Peso. 75 kilogramos. Alcance de toque. 336 centímetros. Estas eran las últimas medidas de Akashi Asuka de la prueba de ayer. Además de ganar 2 centímetros de altura en los últimos 6 meses, el mayor cambio vino de que su estadística de salto alcanzó 75,5, lo que resultó en una mejora casi explosiva. Esta mejora no se trataba solo de saltar más alto, representaba un avance en sus límites físicos. Anteriormente, el alcance vertical máximo de Akashi Asuka era de 331 centímetros. En aquel entonces, a pesar de que sentía que aún le quedaba fuerza en las piernas durante el despegue, simplemente no podía liberar esa fuerza extra. Pero una vez que su estadística de salto superó los 75, esa fuerza no utilizada se convirtió rápidamente en poder explosivo en el despegue. Un alcance vertical de 336 centímetros, olvídate de la secundaria, incluso en la universidad, eso ya está a la par con algunos de los atacantes principales en las escuelas de nivel promedio. BEP. Después de una breve pausa, el árbitro hizo sonar el silbato de nuevo. El último remate de Akashi Asuka había sido un punto de inflexión vital para el equipo. Aunque no era el tipo de jugador que pudiera impulsar naturalmente la moral de sus compañeros con carisma, en la cancha, la fuerza bruta por sí sola a veces podía servir como una especie de estimulante psicológico. Con ese atronador remate aún fresco en sus mentes, los jugadores de Sengoku parecían notablemente más relajados y seguros en sus movimientos. En la fila de atrás, Oda Miki sacó la pelota.
El líbero contrario la recibió sin problemas, preparando a Tobio Kageyama en el segundo toque. Con un rápido ataque rápido, pasaron por alto a los bloqueadores de Sengoku y anotaron con facilidad. 1, 2. Justo cuando Sengoku estaba empezando a ganar impulso, fue inmediatamente ahogado como un balde de agua fría en la cara. Si el primer punto perdido podía ser culpado por el error de Ryue y Sanashita, entonces este punto dejó la diferencia de habilidad entre los dos equipos muy clara. Ya fuera el trabajo en equipo, la sinergia o las habilidades individuales. Sengoku estaba completamente superado fuera de Akashi Asuka. La mayor brecha estaba en los colocadores. Aunque Akashi nunca le había prestado mucha atención a esa charla de personaje principal, enfrentándose a Tobio Kageyama de frente ahora, podía sentir claramente lo aterrador que era este oponente. Este tipo era un verdadero genio. Si sus habilidades se tradujeran en estadísticas del sistema, Akashi no podría decir con certeza cómo se comparaban en cada área, pero en colocación, Kageyama ya estaba fácilmente por encima de 85. Y según los estándares del sistema, una puntuación de 90 significaba que estabas en un nivel profesional. Akashi miró la espalda de Kageyama al otro lado de la red. Su mirada había comenzado a cambiar. Tal vez sintiendo su mirada, Kageyama se dio la vuelta después de anotar y se cruzó con sus ojos. En ese momento de contacto visual, la expresión de Kageyama tenía un sutil toque de provocación. TSH. ¡Qué mocoso tan engreído! 15 minutos después de iniciado el partido. El marcador era ahora 14-24, con Kitagawa en punto de set. Una ventaja de 10 puntos hacía la diferencia de habilidad dolorosamente clara. Aunque Kageyama todavía estaba luchando con sus problemas psicológicos, el talento abrumador de su equipo les permitió arrasar con Sengoku sin siquiera tener que darlo todo. De hecho, de los 14 puntos que Sengoku había ganado, la gran mayoría había provenido de los ataques de fuerza bruta de Akashi. Detrás de él, sus compañeros de equipo ya estaban jadeando pesadamente. Incluso con la misma cantidad de tiempo de juego, luchar contra un oponente de alto nivel agotaba mucha más energía que jugar un partido normal. El silbato sonó de nuevo. Kitagawa sacó. Oda Miki lo recibió limpiamente, con una gran colocación y una altura perfecta. Ryue y Sanashita se puso rápidamente en posición. Al momento siguiente, Omae Masato, Jujiro Kasama y Akashi Asuka se lanzaron hacia adelante, dos bloqueadores centrales y un rematador exterior. Akashi saltó primero. Al ver esto, Akira Kunimi y Kageyama ni siquiera intentaron bloquearlo. En cambio, se movieron hacia un lado, preparándose para interceptar a Omae Masato. Entonces, la pelota se elevó justo por encima de Akashi Asuka. Fue un señuelo inverso. En partidos anteriores, Akashi a menudo había actuado como señuelo para atraer a los bloqueadores del oponente y abrir espacio para sus compañeros de equipo. Pero recientemente, tal vez porque se habían dado cuenta de que Sanashita no podía colocar ataques rápidos de manera efectiva, los oponentes dejaron de reaccionar al primer saltador por completo. Y honestamente, tenían razón. Sanashita simplemente no tenía la habilidad para ejecutar colocaciones rápidas. O más bien, incluso si pudiera, Sengoku nunca había ejecutado una formación de ataque rápido adecuada en un partido real antes. Así que esta jugada era una apuesta, tanto para Kitagawa como para el propio Sengoku. Y esta vez, la suerte parecía estar de su lado. ¡Boom! El brazo de Akashi se lanzó hacia adelante, y la pelota salió disparada como una bala. Luego vino un golpe sordo cuando la pelota golpeó la cancha. Excepto. Aterrizó dentro del lado de Sengoku. Las pupilas de Akashi se encogieron en el aire. Mientras miraba hacia adelante, de repente se dio cuenta, cuando apareció Itaru Kindaichi frente a él. Ambos brazos de Kindaichi estaban levantados, había bloqueado completamente el remate. Yosa. Kindaichi levantó el puño y gritó de emoción. Mientras sonaba el silbato, el resto de Kitagawa inundó la cancha, vitoreando en triunfo. Mientras tanto, los jugadores de Sengoku se quedaron congelados en su lugar, aturdidos. 14-25. Sengoku pierde el primer set ante Kitagawa. Ambos equipos se tomaron su descanso. El entrenador de Kitagawa no se molestó en trazar ninguna táctica, simplemente no era necesario. Claro, al principio, incluso él se había sorprendido por el poder de ataque de ese número 1. Pero eso fue todo. La brecha de habilidad entre los dos equipos era simplemente demasiado grande. Ese número 1 en el otro lado, a pesar de todo su poder puro e impresionante remate y bloqueo, estaba lleno de agujeros en otras áreas de su juego. ¿Y el resto de la alineación de Sengoku? Ni siquiera valía la pena discutirlo. Itaru Kindaichi se sentó en la esquina del banquillo bebiendo agua.
La emoción en su rostro se había desvanecido, reemplazada por una mirada que era a partes iguales frustración y admiración a regañadientes. Ese tipo otra vez, ¿eh? Una voz vino de detrás, era Akira Kunimi. Kindaichi asintió. Sí, me dijo que me encargara de su número 1 para el punto final. Dijo que su colocador casi con seguridad le enviaría la pelota a él. Mientras cortáramos a los otros dos, el pase sería arriesgado, e incluso si yo fuera el único bloqueador, aún así podría detenerlo. Sujetando su botella de agua, Kindaichi miró así a cierto jugador y murmuró. Ese tipo tiene la peor actitud, pero maldita sea, cada vez, termino admirándolo de todos modos. Es frustrante. Capítulo 14. Comenzó el segundo set del partido. El saque fue para Kitagawa. La mayoría de los estudiantes de secundaria en este nivel tienen poca o ninguna técnica de saque de la que hablar, pero Tobio Kageyama era una rara excepción. Con una precisión milimétrica y un poder impresionante, el saque en salto de Kageyama se destacó incluso entre los mejores de la prefectura. Hoy, con su ritmo aparentemente perfecto, se convirtió en una amenaza real. Tanto es así que en solo el primer minuto del segundo set, el marcador ya era 0-3. Finalmente, en la cuarta jugada, Kageyama cometió su primer error. Un saque que se fue a la red. El marcador cambió a 1-3. En el momento en que Kageyama salió de la zona de saque, Akashi Asuka sintió como si todos en Sengoku, incluido el entrenador, soltaran un suspiro colectivo de alivio. Beep. Jujiro Kasama de Sengoku sacó. La pelota se curvó con gracia en el aire y fue recibida limpiamente en la fila de atrás de Kitagawa por Kunimi. Al instante, Kageyama tomó el control y envió una colocación rápida a Kindaichi. Cuando Kageyama estaba en un estado mental estable, los ataques rápidos de Kitagawa eran casi imparables. En un abrir y cerrar de ojos, la pelota voló desde el centro de la cancha hasta la línea lateral derecha. Kindaichi ya estaba en el aire, listo para golpear. El bloqueo del lado opuesto no se veía por ninguna parte. ¡Bum! La pelota alcanzó la altura perfecta para un remate, y Kindaichi balanceó su brazo con facilidad. Pero de repente, sin previo aviso, un brazo apareció en su visión periférica, solo un brazo, pero de alguna manera, le provocó escalofríos. Aún en el aire, Kindaichi no tuvo más remedio que seguir con el remate. Smack. La pelota golpeó el brazo del bloqueador sorpresa. No fue un bloqueo completo, pero alteró la trayectoria, enviando la pelota a volar alto hacia el lado de la cancha de Sengoku. Un toque. Gritó Oda Miki desde el aire. La repentina interrupción asombró a ambos lados. Incluso los jugadores de Sengoku se sorprendieron. Nadie había visto de dónde había salido Oda. A pesar de la sorpresa, ambos equipos reaccionaron rápidamente. El arco de la pelota era estable, y Ryuei Sanashita se acercó, la recibió limpiamente y se la colocó a Akashi Asuka en la red. Tú otra vez. No creas que pasarás por nuestro bloqueo tan fácilmente. Rugió Kindaichi. Aunque afectado por su error anterior, Kindaichi se recuperó de inmediato, uniéndose a otro bloqueador central en la red para formar un bloqueo doble. La disciplina y la conciencia táctica de Kitagawa estaban claramente en una liga propia. Pero una fracción de segundo después, hubo un fuerte crack. Cuando la pelota atravesó los brazos extendidos del bloqueador central y se estrelló contra la cancha. 2-3. Maldita sea. De vuelta en el suelo, Kindaichi miró el rostro siempre tranquilo y apuesto de Akashi y apretó el puño con frustración. Desde el primer set hasta ahora, solo había detenido el remate de Akashi una vez, al final del set anterior, y solo gracias a las instrucciones de Kageyama. Todas las demás veces, ya sea enfrentándolo uno a uno o con otro bloqueador, había fallado en detenerlo. Se necesitaron 3 bloqueadores trabajando juntos para detener por completo el remate de Akashi. Ese hecho por sí solo carcomía a Kindaichi. Especialmente porque este último punto se perdió debido a su propio error, lo que lo hacía aún más exasperante. Maldita sea, ¿cómo diablos llegó ese tipo allí? Gruñó su compañero bloqueador central con frustración, no a Akashi, sino a Oda Miki. Sí, Akashi pudo haber anotado, pero cualquiera que observara de cerca podía ver que el punto de inflexión de esa jugada fue el bloqueo inesperado de Oda que interrumpió el ritmo de Kitagawa. Ambos equipos compartían un rasgo común, un fuerte poder ofensivo. La diferencia, Kitagawa a veces podía bloquear los remates de Akashi, pero Sengoku no tenía ninguna respuesta en absoluto a los ataques coordinados de Kitagawa. Esa era la razón principal de la creciente brecha de puntos. Y ahora, por primera vez, Oda Miki había causado una interrupción real en la red contra Kitagawa. Esto no era solo un punto individual, era un punto de inflexión potencial en el partido. ¡Wow! Buena, Oda. Vamos.
Morimoto Masato y los demás se agruparon alrededor de Oda, vitoreando en voz alta con energía renovada. Después de que la emoción se calmó un poco, Akashi finalmente hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Oda, ¿cómo supiste que la pelota iba a ser colocada para el número 5? A diferencia de Sengoku, cuyos ataques se centraban mucho en Akashi, Kitagawa distribuía sus oportunidades ofensivas de manera uniforme. En esa jugada, además de Kindaichi, otros dos rematadores estaban posicionados a la izquierda y al centro. Estadísticamente, esos dos tenían una mayor probabilidad de recibir la colocación, especialmente considerando la incómoda posición inicial de Kindaichi. Y, sin embargo, la pelota fue hacia él. Cuando Akashi hizo la pregunta, todos a su alrededor se quedaron en silencio. Ellos también sentían curiosidad. Si hubiera sido pura suerte, ahí terminaría, pero si no lo fue, significaba algo mucho más significativo. Oda pensó por un momento antes de hablar. Su colocador, es increíblemente bueno. Ryuei Sanashita gimió. Sí, no es ninguna novedad. Es el rey, después de todo. No es precisamente una noticia, Oda. No, eso no es lo que quiero decir. Oda sacudió la cabeza. Quiero decir, es tan bueno que es casi absurdo. Mi hermano mayor juega en la Liga B2, y a veces trae a sus compañeros de equipo a jugar cerca de nuestra casa. Puede que no me crean, pero basándome solo en la precisión del pase, Kageyama ya está cerca del nivel del colocador profesional de mi hermano. Todos. Estás bromeando. No puede ser. Eso es imposible. Vamos, Oda, está en la secundaria. ¿Estás diciendo que está casi a la par con un profesional? De ninguna manera. Y espera, tu hermano es un profesional. ¿Por qué diablos no mencionaste eso antes? En el momento en que Oda terminó de hablar, todo el equipo se congeló y luego estalló en caos. No es que les faltara compostura, era solo que lo que Oda dijo era demasiado escandaloso para procesarlo con calma. No querían creerlo. Pero conocían a Oda. Callado y a menudo pasado por alto, claro, pero nunca uno para bromear, especialmente no sobre algo como esto. Capítulo 15. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que bloquearas su ataque? Mientras el resto del equipo aún se recuperaba de la impactante revelación que Miki había hecho, Akashi Asuka planteó esta pregunta con calma. Miki pareció un poco sorprendido, luego asintió. Por supuesto que está relacionado. El voleibol es un deporte de equipo. Cuando el nivel de habilidad de un jugador es significativamente más alto que el del resto del equipo, es inevitable que se produzca una desconexión. En ese sentido, tanto Kitagawa como nuestro equipo son bastante similares. Hizo una pausa y le dirigió a Akashi Asuka una mirada algo complicada antes de continuar. La diferencia radica en dónde están nuestros jugadores más fuertes. Esa diferencia de posición hace que parezca que nuestros equipos tienen estilos completamente distintos. Pero en realidad, la supuesta sinergia de equipo de Kitagawa es más como si su colocador comandara a él solo o a los otros 5 jugadores. Por eso todos nuestros intentos anteriores de analizar la estrategia de su equipo no sirvieron para nada. La verdad es que solo necesitamos leer la mente de una persona, su colocador. Las acciones de su colocador son bastante sencillas. Como su técnica de pase es tan refinada, no necesita predecir nada de antemano. Simplemente escanea nuestros puntos débiles en el bloqueo y usa sus pases para evitarlos por completo. Por eso nunca hemos logrado bloquear sus ataques hasta ahora. Desde el principio, no estaban jugando a adivinar con nosotros. Sus ataques estaban a la vista. La explicación de Miki fue completa y lógica. Todos, aparte de Oma y Masato, que parecía un poco confundido, parecieron entenderla bien. Pero incluso con la comprensión, las expresiones de preocupación en sus rostros no se desvanecieron. Ahora que has dicho todo eso, ese tipo suena aún más aterrador. Ryuei Sanashita se rascó la cabeza, frunciendo el ceño. Si está atacando basándose en nuestras brechas en el bloqueo, ¿no significa eso que incluso si adivinamos su intención, aún no podemos detenerlo? No, dijo Akashi Asuka. Ahora podemos detenerlo. Beep. El partido se reanudó. Sengoku sacó, y el as de Kitagawa recibió la pelota limpiamente. Tobio Kageyama inmediatamente se acercó para prepararse para la colocación. En el lado de Sengoku, Akashi se posicionó solo cerca del centro de la cancha, mientras que los otros dos bloqueadores centrales se movieron para cubrir a Kindaichi a la derecha. Kageyama, en el aire, miró la línea delantera. Luego, con un movimiento de sus muñecas, la pelota se puso en movimiento. Al momento siguiente, Akashi Asuka entró en acción. No miró hacia dónde se dirigía la pelota. En el momento en que salió de las manos de Kageyama, Akashi se movió rápidamente hacia la izquierda y saltó en el aire. One. Smack.
Sintió el familiar impacto de la pelota contra su brazo, luego escuchó el sonido del contacto. La pelota aterrizó en el lado de la cancha de Kitagawa. Cuando Kageyama aterrizó, sus ojos se abrieron con incredulidad ante lo que acababa de ver. ¿Sí? Miki apretó los puños, con los ojos brillando de emoción. A pesar de que el plan había sido idea suya, Miki no estaba seguro de si funcionaría, nunca había probado la teoría en un partido real antes. Después de todo, su condición física no era excepcional. Como en la jugada anterior, incluso cuando adivinó la dirección del ataque, apenas pudo alcanzar la pelota, y solo porque Kindaichi se había descuidado. Marcador. 3-3. Los jugadores de Sengoku celebraron su primer bloqueo exitoso, luego se movieron rápidamente a su posición para la siguiente jugada. Su táctica seguía siendo la misma. Concentrar el bloqueo en dos atacantes e intencionalmente dejar a un atacante con una o dos aperturas sutiles. Esta configuración tenía una gran falla, diluía aún más el ya débil poder de bloqueo de Sengoku. Normalmente, cualquier otro equipo simplemente habría usado a su as para arrollar las defensas de Sengoku. Pero se enfrentaban a Tobio Kageyama. Su talento excepcional había creado una grave desconexión entre sus propias habilidades y las de sus compañeros de equipo. Como nadie más podía igualar su nivel en ninguna habilidad, Kageyama a menudo caía en una trampa de poder. Esa trampa era, solo confiaba en su propia fuerza. Este tipo de trampa no solo se aplicaba a Kageyama, era algo en lo que incluso Akashi Asuka estaba empezando a mostrar signos de caer. Pero había una diferencia clave en sus posiciones. Cuando un as cree solo en su propio poder, se convierte en la lanza más afilada de la cancha. Cuando un colocador hace lo mismo, el resultado es diferente, o abandona a sus compañeros, o ellos lo abandonan a él. Sin confianza en sus compañeros de equipo, no puede sacar a relucir sus fortalezas por completo. Debido a que Kageyama no creía en las habilidades de sus compañeros de equipo, sus decisiones subconscientes siempre evitaban ponerlos en confrontaciones directas con el oponente, incluso si los bloqueadores del oponente no eran una gran amenaza. One. Smack. Esa sensación familiar, esa misma fuerza explosiva. Mientras la pelota golpeaba el suelo de nuevo, Akashi Asuka levantó su puño derecho cerrado en el aire. Después de un breve momento de silencio atónito, la multitud estalló. ¡Oh! Una remontada, una remontada. Por primera vez, han tomado la delantera. Vamos, Sengoku. Marcador. 4-3. Por primera vez desde que comenzó el partido, Sengoku había tomado la delantera. Su moral se disparó. Al otro lado, después de conceder 4 puntos consecutivos, el entrenador de Kitagawa pidió un tiempo muerto sin dudarlo. De vuelta en el área del banquillo, el entrenador parecía tranquilo. Miró al visiblemente frustrado Kageyama y suspiró. Kageyama, necesitas aprender a confiar en tus compañeros de equipo. Ya lo sé. Kageyama respondió irritado. Pero su expresión dejó claro que no se había tomado el consejo en serio. Al ver esto, el entrenador simplemente sacudió la cabeza. Las palabras que había querido decir se las tragó. Después de años de entrenamiento, podía ver claramente toda la configuración táctica de Sengoku, no era particularmente sofisticada. De hecho, estaba claramente diseñada para apuntar a una persona, Tobio Kageyama. Para romper este estancamiento, todo lo que tenía que hacer era sustituir a Kageyama. Pero después de pensarlo un poco, no lo hizo. Si este partido puede hacerle entrar en razón, entonces tal vez valga la pena, pensó el entrenador en silencio. Era solo un set. Kitagawa tenía la profundidad para permitirse la pérdida. Sin embargo. Capítulo 16. El tiempo muerto terminó rápidamente. Ambos equipos regresaron a la cancha. Después de anotar varios puntos seguidos, la pelota todavía estaba en posesión de Sengoku. La octava jugada comenzó con el saque de Sengoku. Como de costumbre, fue recibido firmemente por el as de Kitagawa, y la pelota fue colocada en las manos de su colocador, Tobio Kageyama. ¿Están planeando un cambio en su patrón ofensivo? ¿O tal vez se quedarán con ataques rápidos para esquivar a nuestros bloqueadores? De pie en la red, Akashi Asuka mantuvo sus ojos fijos en los dedos de Kageyama. Al momento siguiente, la pelota voló bruscamente de las manos del colocador. Al ver esto, Asuka instintivamente se rindió a bloquear al bloqueador central opuesto y se lanzó de lado hacia Kindaichi. Tud. Pero esta vez, Asuka apenas había comenzado a moverse cuando un golpe sordo resonó en la cancha. Giró la cabeza, solo para ver la pelota ya en el suelo de su propio lado. El repentino cambio en la jugada dejó al equipo de Sengoku congelado en su lugar. ¡Qué oponente tan frustrante! Asuka miró hacia donde la pelota había aterrizado.
Una leve sonrisa se formó en la comisura de su boca mientras se giraba para mirar al otro lado, solo para encontrarse con un par de ojos llenos de presunción y desafío. Marcador. 4-4. Vaya. Eso estuvo cerca. Casi lo pierdo. Oye, Kageyama. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Deja de hacer esas colocaciones locas durante un partido. Aunque habían anotado, Kindaichi no estaba ni un poco emocionado. En cambio, gritó con irritación. Al final, Tobio Kageyama no había seguido el consejo del entrenador. Todavía se negaba a confiar en sus compañeros de equipo. En cambio, eligió un camino diferente como colocador, aceleró sus colocaciones. Si los oponentes podían seguir el ritmo de sus ataques rápidos actuales, entonces él lo haría más rápido, lo suficientemente rápido como para que sus bloqueadores no pudieran seguir el ritmo. Para ser honesto, este tipo de colocación imprudente nunca estaría permitida en la mayoría de los equipos. Después de todo, la ofensiva de voleibol se basa en gran medida en una coordinación precisa. Especialmente el ritmo entre el colocador y los atacantes, que generalmente tarda meses, o incluso más, en perfeccionarse. Si un lado cambia repentinamente el ritmo, puede desajustar fácilmente toda la jugada. Pero Kageyama, con su talento innato, aún logró dar una colocación perfecta. Así que, aunque el ritmo estaba desfasado, Kindaichi apenas logró pasar la pelota por encima de los bloqueadores. Así que incluso a esa velocidad, ¿todavía pueden seguir el ritmo? En ese caso, tal vez pueda hacerlo aún más rápido la próxima vez. Sin inmutarse por el regaño de Kindaichi, Kageyama no respondió. En cambio, ya estaba perdido en su propio mundo, calculando cómo ejecutar la siguiente jugada. Al ver que Kageyama lo ignoraba por completo, Kindaichi se enfureció y parecía listo para arremeter contra él, pero Kunimi y algunos compañeros de equipo lo detuvieron justo a tiempo. Oye. Kageyama, ¿me escuchaste? Bastardo. ¿Estarán bien por allá? Se las arreglarán, probablemente. No nos preocupemos por ellos. Tenemos nuestros propios problemas. En lugar de distraernos, concentrémonos en cómo manejar las próximas jugadas. La conmoción del lado contrario atrajo la atención del equipo de Sengoku, pero Oda Miki rápidamente los hizo volver a la pista. Las siguientes rotaciones serían el verdadero desafío. Porque si Sengoku anotaba un punto más y recuperaba el saque, rotarían de nuevo las posiciones. Y eso significaría que Akashi Asuka se movería a la fila de atrás. Como su principal atacante y bloqueador, Asuka cargaba una pesada carga. Olvidemos la ofensiva por un momento, una vez que rotara a la parte de atrás, solo Omae Masato y Jujiro Kasama quedarían al frente con algo de poder de bloqueo. Pero contra los ataques rápidos de Kitagawa, su presencia en el bloqueo era casi insignificante. Y ese no era el único problema. Una vez que Asuka rotara, la ofensiva general de Sengoku, el bloqueo, e incluso su recepción y defensa, se verían afectadas. Después de todo, aparte del remate y el bloqueo, Asuka ni siquiera había llevado sus otras habilidades básicas de voleibol a un nivel aceptable todavía. Para empeorar las cosas, Sengoku no tenía ningún sustituto adecuado disponible, por lo que reemplazarlo tampoco era una opción. Silbido. El silbato del árbitro señaló el inicio de la novena jugada. Kitagawa sacó de nuevo. El líbero de Sengoku recibió la pelota, Ryuei Sanashita la colocó, y Kasama fue a rematar, solo para ser bloqueado. Marcador. 4-5. Décima jugada. Después de recibir el saque de Kitagawa, Sengoku se reorganizó y lanzó un ataque. Asuka fintó el bloqueo y lanzó un remate potente. Marcador. 5-5. Sengoku recuperó el saque. El equipo rotó. Akashi Asuka se movió a la parte trasera derecha, posición 1. Eso significaba que era su turno de sacar. Con una calificación de saque de 51-7 en el panel de estadísticas, las habilidades de Asuka eran, bueno, digamos que apenas funcionales. Potencia, velocidad, precisión, efecto, era prácticamente un principiante en todo. Lo único que podía hacer era sacar la pelota dentro de los límites. 1. Kitagawa recibió el saque, rápidamente armó una jugada, y su as lo remató directamente hacia Asuka, anotando un punto de inmediato. Marcador. 5-6. Duodécima jugada. Una vez más, apuntaron a Asuka, y anotaron de nuevo. Marcador. 5-7. Decimotercera jugada. Kitagawa siguió apuntando a Asuka. Esta vez, logró levantar la pelota, pero voló directamente al otro lado. Sus oponentes aprovecharon la oportunidad, se organizaron rápidamente y la remataron para anotar. Marcador. 5-8. Decimocuarta jugada. Kitagawa cometió un error de saque. Sengoku obtuvo un punto gratis.
Asuka rotó en el sentido de las agujas del reloj desde la posición 1 a la parte central trasera, posición 6. Las jugadas 16ª, 17ª, 18ª. El tiempo avanzó. Los equipos intercambiaron golpes, y la brecha se estrechó y se amplió repetidamente. Pero en general, Sengoku permaneció en desventaja. 23 minutos después del inicio del segundo set. Marcador. 19-24. Punto de set para Kitagawa. La situación no podía ser peor, y justo en ese momento, era el turno de su colocador, Tobio Kageyama, de sacar. Y tan mal momento, Akashi Asuka había rotado a la fila de atrás. Incluso con toda la experiencia de partido que Asuka tenía de su vida anterior, la presión que sentía en ese momento era inmensa. No se podía ocultar. De pie en la fila de atrás, sus ojos se cruzaron con los de Kageyama al otro lado de la red. En ese instante, lo supo. El saque vendría directamente hacia él. No había retirada. Detrás de él había un acantilado. Esta jugada lo decidiría todo. Exhalando lentamente, Kageyama se paró detrás de la línea de fondo. Lanzó suavemente la pelota al aire, dio unos pasos hacia adelante, saltó, se preparó y ¡boom! Con un impacto ensordecedor, el saque resonó por la red, directo hacia Akashi Asuka. En la cancha trasera de Sengoku. Desde el momento en que Kageyama comenzó su aproximación, la atención de Asuka se había fijado en la pelota. Mientras volaba hacia él, fue como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Podía ver cada arco, cada surco, cada rotación. Siguiendo su trayectoria, se movió a su posición, preparándose. Y como por un milagro, la pelota aterrizó directamente en sus brazos, y rebotó lejos. Tump, 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 tud, tud, tud. El balón de voleibol golpeó la cancha varias veces, resonando en el gimnasio antes de detenerse, silencioso, inmóvil, al igual que las expresiones de asombro en los rostros de los jugadores de Sengoku. Duet. Capítulo 17. El largo y resonante silbato final marcó el final del camino para el recorrido de Sengoku en la cuarta ronda del torneo de la prefectura. No hubo sorpresas. No hubo milagros. Con nada más que su saque, el oponente les había quitado el punto final y decisivo de sus manos. Akashi Asuka se enderezó lentamente, con las manos en las caderas, y miró hacia las brillantes luces de arriba. ¿Cómo debería decirlo? Para ser honesto, ya se había preparado para este resultado antes de que el partido siquiera comenzara. Después de todo, la diferencia de habilidad entre ellos y Kitagawa estaba lejos de ser pequeña. Así que perder, era algo natural. Y, sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco frustrado. Reunámonos. Después de un breve silencio, con la cabeza inclinada hacia atrás, Akashi se recompuso rápidamente, se limpió el sudor que le corría por la mejilla y habló con claridad. Pero nadie respondió. Se dio la vuelta. Detrás de él, todo el equipo de Sengoku estaba con los ojos en blanco, aturdido, como si todavía no pudieran creer que el partido realmente había terminado. Después de un largo momento. Omae Masato fue el primero en reaccionar, aplaudiendo y forzando la alegría en su voz. Vamos, chicos. ¿Qué pasa con esas caras? Hemos igualado el récord del club este año, hemos entrado en el top 16 de la prefectura. Eso es algo para sonreír. Sí, Omae tiene razón. Este resultado es el resultado de todo nuestro arduo trabajo. ¿No deberíamos terminar el partido con una sonrisa, como siempre hacemos? Y Kitagawa es un equipo de primer nivel en la prefectura. Perder contra ellos no es nada de lo que avergonzarse. Ryuei Sanashita también aplaudió, haciendo todo lo posible por sonreír. Muy bien, muy bien. Kasama, Kuramae, Oda, límpiense esas caras. Es hora de hacer fila. Equipos, hagan fila. Reverencia. Gracias por el partido. X2. Después de la reverencia formal y el apretón de manos, ambos equipos se separaron. Justo antes de irse, el entrenador de Kitagawa miró las espaldas de los jugadores de Sengoku, luego miró a su propio equipo, específicamente a Tobio Kageyama, que ahora parecía discretamente aislado de los demás. Dejó escapar un profundo suspiro. Sus preocupaciones se habían hecho realidad después de todo. La verdad era que el entrenador había esperado que Sengoku pudiera vencer a Kageyama en el segundo set, no para ganar el partido, sino para que el chico reconociera sus fallas y ajustara su mentalidad. Desafortunadamente, ya fuera por el talento abrumador de Kageyama o por la brecha en la fuerza del equipo, Sengoku nunca tuvo una oportunidad. Al final, Kageyama los aplastó casi sin ayuda. Si no tienes la fuerza, incluso un milagro que caiga sobre tu cabeza es solo una carga que no puedes llevar. Después de salir del gimnasio de la prefectura, el entrenador Shimokawa cumplió su promesa y le dio de comer al equipo.
Pero incluso con la rara delicia de la deliciosa comida frente a ellos, ni un solo jugador tenía apetito. Sus expresiones estaban vacías, y el aire era pesado con el silencio. Excepto Akashi Asuka. Ya fuera su rasgo de rey de los esforzados o las funciones de apoyo del sistema, la energía que impulsaba estas mejoras no venía de la nada. Se extraía de sus propias reservas, usándolas de manera más eficiente. En cierto modo, era una forma de intercambio equivalente. Lo que significaba que cuanto más intenso era su entrenamiento, más necesitaba reponerse, de lo contrario, no se recuperaría para el día siguiente. Gracias a esto, el apetito de Akashi había crecido notablemente últimamente. ¿Otro tazón de arroz, por favor? Llamó al camarero sin dudarlo. El entrenador Shimokawa se estremeció un poco ante la enorme cantidad que Akashi estaba comiendo, era prácticamente aterrador. Al mismo tiempo, sin embargo, se sintió aliviado. El hecho de que Akashi aún pudiera comer así demostraba que la derrota no lo había aplastado por completo. Después de todo, en comparación con la habilidad física o la técnica, el espíritu humano siempre es más difícil de entrenar. Muy bien, todos, a comer. No tendremos la fuerza para seguir adelante si no comemos. Ryuei Sanashita, Omae Masato y los demás intercambiaron miradas, luego lentamente comenzaron a tomar sus palillos. En algún momento de la comida, suaves sollozos comenzaron a resonar. Todos se giraron hacia el sonido. El que lloraba no era un jugador titular. Era Nishimori Tomohiko. Todos. Oh. Oye, Nishimori, ¿por qué lloras? Ni siquiera jugaste hoy. Nishimori se secó las lágrimas y dijo. Lo sé, pero aún así me siento mal. Ustedes, senpais, se esforzaron tanto. Si tan solo no hubiéramos sacado a Kitagawa tan pronto, estoy seguro de que podríamos haber llegado aún más lejos. El silencio volvió a caer. El entrenador Shimokawa se sintió incómodo. ¿En serio? Les estoy invitando a cenar y todavía están alargando el dolor. Lo dimos todo, pero nuestros oponentes trabajaron aún más duro. Por eso ganaron. Lo hecho está. Lo único que queda por hacer, es vengarnos en el futuro. Aún no nos graduamos. A partir de octubre, tendremos una oportunidad más, el torneo nacional. Si están frustrados, entonces coman, descansen bien y entrenen duro. Eso es lo que sigue. Si nos volvemos lo suficientemente fuertes, tarde o temprano, nos volveremos a encontrar con Kitagawa. Eso es todo lo que hay que hacer. Terminando su último bocado de arroz, Akashi colocó suavemente su tazón y habló, palabra por palabra. Gracias por la comida. Entrenador, ¿puedo irme primero? El entrenador Shimokawa pareció sorprendido. ¿No vuelves con nosotros? Akashi asintió. Tengo que recoger algunas cosas. Volveré a casa por mi cuenta. Está bien. Ten cuidado en el camino. Lo haré. Gracias, entrenador. Después de la comida, el entrenador Shimokawa llevó al resto del equipo a casa. Tan pronto como llegó, Oda Miki dejó caer su bolso y se dirigió a la cancha con un balón de voleibol en los brazos. Nishimori, con lágrimas aún en las pestañas, reanudó tranquilamente su entrenamiento físico. Omae Masato se acostó en su cama, mirando fijamente al techo mientras las escenas del partido se repetían en su mente. Ryuei Sanashita golpeó con el puño la pared del baño con frustración. Neko Kurata se sentó con un mando de videojuegos en la mano, incapaz de concentrarse en los monstruos de la pantalla. Jujiro Kasama dio vueltas en el sofá, incapaz de relajarse. Perdieron hoy. Y aunque ninguno de ellos derramó lágrimas amargas, tampoco salieron de la cancha con sus habituales sonrisas. Las semillas que habían plantado habían comenzado a brotar. Pero si esos brotes se marchitarían o florecerían. Eso era algo que solo ellos podían decidir. Capítulo 18. Lunes. Después de un ligero entrenamiento matutino de 1 hora, Akashi Asuka llegó temprano a la escuela. 7:45 am. Todavía faltaba más de 1 hora para la sesión de lectura matutina del primer período, por lo que el campus estaba relativamente tranquilo. El suave sol de la mañana entraba suavemente por las puertas bordeadas de árboles desde el este, proyectando un cálido resplandor. Una brisa agitaba las hojas, lo que contribuía a la atmósfera tranquila y pacífica. Hasta que... Yo. Akashi, llegas tarde hoy. La voz fuerte y triunfante de Omae Masato destrozó la tranquilidad en un instante. Incluso las ramas parecieron congelarse, como si estuvieran aturdidas por el silencio. Akashi se dio la vuelta con un suspiro, mirando al empapado en sudor Masato. No llegó tarde, tú solo llegaste demasiado temprano. ¿Y bien? ¿Qué estás haciendo? Masato se rió con orgullo, con las manos en las caderas. Ja ja ja. Entrenar, por supuesto.
Y no solo yo, todo el equipo de voleibol se presentó temprano esta mañana. Todos acordamos. A partir de ahora, vamos a hacer práctica matutina todos los días. Akashi, esta vez tú eres el que se está quedando atrás. Se veía radiante como si acabara de ganar algún tipo de competición, pero luego su atención se desvió a la pila de libros que Akashi llevaba. Parpadeó confundido. Espera, ¿qué pasa con los libros? Estudiar, respondió Akashi con naturalidad. Oh. Así que estás, El rostro de Masato se contorsionó de asombro. Tú dijiste que. Estudiar. Akashi, te golpeaste la cabeza demasiado fuerte ayer. ¿Deberíamos llevarte a la enfermería? No, mejor aún, tal vez al hospital. Ya basta. Akashi puso los ojos en blanco. Somos estudiantes. ¿Y para qué debe ser la juventud? ¿Practicar deportes? Por supuesto que no. Es para estudiar. Para los exámenes. Si ni siquiera podemos hacer eso correctamente, ¿qué sentido tiene unirse a un club? Su tono era firme y justo, rebosante de convicción. Masato parecía como si le hubiera caído un rayo. No puede ser. Eso es totalmente incorrecto. Tú no eres el tipo de persona que estudia. Olvidaste nuestra promesa de ser un fracaso académico juntos. Y además, tartamudeó, ayer dijiste. ¿Qué dije ayer? Interrumpió Akashi. Dijiste que íbamos a entrenar duro y vengarnos de Shiratorizawa en el torneo nacional en octubre. Lo hice, Akashi asintió. Pero lo primero es lo primero, faltan menos de 2 semanas para los exámenes finales. Si reprobamos alguna materia, nos quedaremos atascados en la escuela de verano. Y eso reduciría aún más nuestro tiempo de entrenamiento. Con eso, Akashi se dio la vuelta y se dirigió hacia la biblioteca de la escuela, dejando atrás a Masato, congelado como una estatua bajo las hojas que caían, completamente solo e indefenso. La biblioteca estaba casi vacía. Akashi no pudo evitar pensar. El Instituto Sengoku era realmente una escuela típica, en lo académico, en los clubes, en todo. Sacó los libros de preparación que acababa de comprar el día anterior. Los materiales cubrían contenido tanto de secundaria como de preparatoria, comprados en una librería cerca del gimnasio de la prefectura. En su vida anterior, el rendimiento académico de Akashi había sido, promedio en el mejor de los casos. Apenas lo suficiente para entrar en una universidad regular. Pero esta vez, con una segunda oportunidad, y un nuevo país con un sistema educativo diferente, encontró que estudiar era inesperadamente agradable. Mientras tanto, Omae Masato corría a toda velocidad hacia la sala del club de voleibol. Malas noticias. Los exámenes finales. Entró por la puerta, jadeando y listo para gritar, pero se detuvo en seco. Dentro, además de los miembros habituales del equipo, el entrenador Shimokawa ya estaba allí. Pero esa no era la parte sorprendente. De pie junto a él había una mujer bien vestida con atuendo profesional. Sae Tano, 31 años. Profesora de literatura japonesa, y tutora de Masato y Akashi. Masato había entrado justo cuando ella estaba hablando con el equipo. Ella se giró con calma hacia él, empujando suavemente sus gafas hacia arriba. Un destello brilló a través de los lentes. En un instante, Masato se congeló. Buenos días, señorita Tano. Tartamudeó. Buenos días, Omae, respondió ella, sin expresión. Llegas justo a tiempo, dijo Shimokawa. La señorita Tano y yo estuvimos discutiendo algo ayer. Como todos están aquí, queríamos que todos lo supieran. Ah, ¿y has visto a Akashi? Acabo de encontrarme con él, está en la biblioteca estudiando, respondió Masato. ¿Eh? En el momento en que lo dijo, todo el club, tanto el entrenador como los estudiantes, voltearon la cabeza con incredulidad. Incluso Sae Tano parecía visiblemente sorprendida. Después de todo, entre los miembros del equipo de voleibol, los dos mayores holgazanes académicos eran sin duda Akashi Asuka y Omae Masato. Así que escuchar que Akashi estaba estudiando voluntariamente, era nada menos que impactante. ¿Debería ir a buscarlo? Ofreció Masato. No es necesario, respondió Tano, agitando la mano. Si está estudiando, no hay necesidad de interrumpirlo. Ella se giró hacia los demás y fue directo al grano. La situación es la siguiente. Ayer, el entrenador Shimokawa se me acercó con una propuesta. Quiere organizar un campamento de entrenamiento de verano para el club de voleibol. Un campamento de entrenamiento. ¿En serio? Sí. Es la mejor, señorita Tano. Antes de que pudiera terminar, la sala estalló en emoción. En Japón, los viajes escolares y los campamentos de entrenamiento de clubes eran bastante comunes, especialmente en el nivel de preparatoria.
Pero para la secundaria, era más raro, principalmente debido a que los estudiantes eran más jóvenes y menos autosuficientes, lo que dificultaba la gestión de la seguridad y la logística. Como los clubes de Sengoku nunca habían tenido un rendimiento particularmente bueno, la escuela nunca había aprobado un campamento antes. Pero con el equipo de voleibol ahora empatando el mejor récord histórico de la escuela, Shimokawa finalmente tenía una buena razón para presionar por la solicitud. Sin embargo, el tono de Tano cambió. Solo se permitirá unirse a los estudiantes que aprueben todas sus materias en los exámenes finales. Aquellos que reprueben tendrán que asistir a clases de verano en su lugar. La sala se quedó en silencio. Omae Masato. Interrogación de cierre, 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 interrogación de cierre. Capítulo 19. Últimamente, Akashi y Omae han estado estudiando muy duro. ¿No te has enterado? Al parecer, el club de voleibol va a tener un campamento de entrenamiento durante el verano. Pero si no apruebas los exámenes finales, no puedes ir. ¿Qué? ¿En serio? Claro que es verdad. Oí que empataron el récord histórico del club, y este campamento de verano es parte de su plan para llegar a los nacionales. ¿Vaya nacionales? Eso es increíble. En la clase 3, algunas chicas susurraban entre ellas, con los ojos llenos de admiración. Ya fuera un campamento de entrenamiento de verano o competir en el escenario nacional, ambos eran sueños compartidos por casi todos los estudiantes del Instituto Sengoku. Especialmente el último, era el objetivo final al que aspiraban todos los atletas de secundaria del país. Akashi Asuka, sin embargo, no prestaba atención a los murmullos a su alrededor. O tal vez ni siquiera los escuchaba en primer lugar. Últimamente, había estado completamente absorto en sus estudios, de una manera inesperada. Era casi como si se hubiera vuelto adicto a aprender, incapaz de alejarse. A su lado, las orejas de Omae Masato se levantaron discretamente. Las emociones de los adolescentes son inconstantes, fuertes en un momento, desaparecidas al siguiente. Justo ayer, Omae había estado de mal humor después de perder un partido, pero ahora, al escuchar a las chicas elogiar al club de voleibol, de nuevo se sentía en la cima. Por ahora, las actividades del club de voleibol se habían suspendido. Con menos de 2 semanas para los exámenes finales, la prioridad no era entrenar, sino asegurarse de que todos los miembros realmente calificaran para asistir al campamento de verano. Akashi, sin embargo, no había dejado de entrenar por completo. Después de todo, esta era una oportunidad de oro para superar a los demás. Mientras todos los demás se detenían, cada día extra que él entrenaba le daba una ventaja. ¿Cómo podría dejar pasar una oportunidad tan rara? El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, las 2 semanas habían terminado. Dado que el Instituto Sengoku solo tenía alrededor de 300 estudiantes por grado, las calificaciones de los exámenes finales generalmente se publicaban al día siguiente o al otro. Tan pronto como los resultados aparecieron en el tablón de anuncios, los miembros del club de voleibol fueron los primeros en correr. Yo. Oda, Sanashita, Kasama, están todos aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Omae caminó junto a Akashi, saludando alegremente. Literalmente te vimos ayer, dijo Oda Miki con un tono serio. No te preocupes por los detalles. Entonces, ¿cómo les fue a todos en los exámenes? Oda Miki. Normal. Ryue y Sanashita. No creo que me haya ido muy bien esta vez. Jujiro Kasama. A mí también. Me dolía el estómago durante el examen. ¿Qué hay de ustedes dos? Akashi se rascó la nariz. Debo haber aprobado, al menos. Jajaja, parece que les he ganado a todos. Antes de que Akashi pudiera terminar, Omae infló el pecho y declaró con orgullo. Estuve en plena forma esta vez. Será mejor que tengan cuidado, podría incluso superar a los 3. ¿O te sientes seguro, Omae? Preguntó Sanashita, sorprendido. Claro que sí. No he tocado un videojuego en 2 semanas enteras, solo por este campamento. Omae levantó el pulgar, con el rostro rebosante de orgullo. Pronto, el grupo llegó al tablón de anuncios. Alguien ya estaba allí antes que ellos, era Neko Kurata, el líbero del equipo de voleibol. Vaya, llegaste temprano. ¿Cómo te fue, Kurata? No está mal. Bastante normal para mí. Kurata señaló su nombre en el tablón. Sus resultados estaban claramente publicados. Neko Kurata. Puntuación total, 307, 500, puesto, 135. Oh, buen trabajo.
Veamos cómo me fue a mí. Sanashita se adelantó para encontrar su propio nombre, y los demás lo siguieron. Pronto, las puntuaciones de todos estaban a la vista. Jujiro Kasama. 311 puntos, puesto, 133º. Ryuei Sanashita. 345 puntos, puesto, 99º. Oda Miki. 386 puntos, puesto, 54º. Vaya, Oda. Subiste en la clasificación de nuevo. Dijo Sanashita, impresionado. Tú también, respondió Oda con frialdad. Este es nuestro único campamento de verano en los 3 años de secundaria. Por supuesto que teníamos que dar lo mejor de nosotros. Eso es cierto, Sanashita asintió con la cabeza. Luego, de repente, recordó algo y añadió rápidamente. ¿Cierto? ¿Cómo les fue a Akashi y Omae? Si queremos vencer a Kitagawa, los necesitaremos a ambos en ese campamento. Los resultados de Omae están aquí. Justo cuando Sanashita terminó de hablar, Kurata saludó desde otra parte del tablón. Miraron hacia donde él señalaba y vieron. Omae Masato. Puntuación total, 209, 500, puesto, 261. Vaya buen trabajo. Aprobaste todas las materias raspando, estás listo para el campamento. Sanashita elogió. Pero luego se dio cuenta de que no había respuesta. Confundido, Sanashita se dio la vuelta y vio que Omae se había convertido en piedra, con una expresión en blanco y gris como una estatua desgastada. El viento parecía soplar a su alrededor en remolinos de líneas negras mientras murmuraba en voz baja. No puede ser, esto no puede ser real, ¿por qué obtuve tan pocos puntos? Estudié mucho, no tiene sentido, no tiene sentido. El grupo. Bueno, mientras haya aprobado, eso es lo que importa. Vayamos a ver la puntuación de Akashi. Es nuestro as, tenemos que llevarlo al campamento de entrenamiento. Después de dedicarle solo un cuarto de segundo de simpatía al marchito Omae, el grupo lo abandonó de manera decisiva y se dirigió hacia Akashi. ¿Cómo se ve por allá? ¿Todo bien? Sanashita le preguntó a Akashi y Kasama. Pero Kasama no respondió. Estaba mirando fijamente la parte superior del tablón, como si acabara de ver algo increíble. Akashi se giró hacia ellos y respondió con calma. Todo bien. Como era de esperar, aprobé todas las materias. Sanashita suspiró aliviado. Eso es genial. Eso significa que todos podremos. Justo cuando estaba a punto de decir asistir al campamento de entrenamiento, su mirada captó el nombre frente a Akashi, y al momento siguiente, fue como si un rayo lo hubiera golpeado en el lugar. Ahí estaba, el segundo de la lista en todo el tablón. Akashi Asuka. Puntuación total, 459, 500, puesto, segundo. Capítulo 20. 17 de julio. El campamento de entrenamiento de verano del club de voleibol comenzó oficialmente. A diferencia del continente, el calendario académico en la nación isleña se estructuraba en torno a 3 períodos de vacaciones principales. Vacaciones de primavera. Alrededor del 15 de marzo al 1 de abril. Vacaciones de verano. Alrededor del 15 de julio al 1 de septiembre. Vacaciones de invierno. Alrededor del 20 de diciembre al 8 de enero. Así que, si bien el momento del campamento podría parecer tardío, en realidad comenzaba justo al inicio de las vacaciones de verano. Desde el primer día, todos ya se habían reunido en la escuela. Todo el club de voleibol del Instituto Sengoku se reunió en el gimnasio, con sus rostros iluminados de emoción. Incluso Akashi Asuka, que solía ser tranquilo y sereno, tenía un sutil brillo de anticipación en sus ojos. Después de todo, incluso combinando sus dos vidas, este era su primer campamento de entrenamiento de verano. Su vida anterior no le había ofrecido este tipo de experiencia, en ese entonces, la secundaria ni siquiera tenía vacaciones de verano. En poco tiempo. El entrenador Shimokawa Mitsuto entró al gimnasio con una camiseta de manga corta y pantalones cortos anchos, sosteniendo el horario de entrenamiento en la mano. A su lado estaba la profesora Sayetano. Su presencia era en realidad un requisito, sin importar cuántos estudiantes se unieran al campamento, se necesitaban al menos 2 miembros del personal para supervisar y garantizar la seguridad. En el momento en que Sayetano entró, Omae Masato se encogió visiblemente como un ratón atrapado en la mirada de un gato, deseando poder enterrar la cabeza en el suelo. El entrenador Shimokawa se adelantó, miró a su alrededor y, sonando satisfecho, habló. Muy bien, están todos aquí, ¿verdad? Entonces declaro el inicio del campamento de entrenamiento de verano de este año. ¿Sí? Vamos a darlo todo. Solo espera, Shiratorizawa. El entrenamiento comenzó oficialmente.
Con su objetivo ahora puesto en vengarse de Shira Torizawa, la intensidad del plan de entrenamiento para el campamento de verano superó naturalmente con creces la de las actividades regulares del club. Claro, sus prácticas habituales en el club implicaban ejercicios serios, pero a menudo se mezclaban con una sensación de diversión y ocio. Esta vez, sin embargo, el campamento se trataba de una sola cosa: la mejora pura de la habilidad. Incluso el primer ejercicio, el golpe bajo básico, se sintió drásticamente más intenso de lo habitual. Normalmente, los ejercicios de golpe bajo se hacían en parejas, lanzándose y golpeándose entre sí, o simplemente golpeando solo. Estos ejercicios estaban principalmente destinados a mejorar la familiaridad y la comodidad con la pelota. Pero esta vez, el enfoque era el realismo puro. Un jugador remataba la pelota de manera agresiva, mientras el resto rotaba para recibir sobre la red. ¿Y el que hacía el remate? Akashi Asuka. Lo que siguió fue un ritmo implacable que resonaba en el gimnasio. Tum 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 tum. Siguiente. Tum 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 tum. Siguiente. Tum 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 tum. Siguiente. Y así sucesivamente. Maldita sea, no me di cuenta cuando éramos compañeros de equipo, pero los remates de este tipo son realmente brutales, gimió Jujiro Kasama, limpiándose el sudor de la cara después de lanzarse por 10 pelotas y luego correr una vuelta completa alrededor del gimnasio. Sí, potentes, rápidos y perfectamente colocados, apenas ahora me doy cuenta de la suerte que tuvimos de llegar a la cuarta ronda la última vez, asintió Neko Kurata, empapado en sudor. El voleibol es un deporte en el que un equipo fuerte se vuelve aún más fuerte. Pero tal vez porque el deporte enfatiza tanto el trabajo en equipo, a menudo hace que los jugadores pasen por alto las grandes diferencias en las habilidades individuales. Después de su derrota ante Shira Torizawa, muchos jugadores de Sengoku todavía se sentían un poco amargados, pensando que podrían haber llegado más lejos si tan solo hubieran sacado un oponente diferente. Pero una vez que este campamento de verano comenzó, la realidad los golpeó con fuerza, finalmente se dieron cuenta de cuán grande podía ser la brecha de habilidad, incluso dentro del mismo equipo. Hasta ahora, solo Neko Kurata había logrado ocasionalmente devolver los remates de Akashi. El resto no había logrado una sola recepción exitosa. Después de rematar 50 veces, Akashi rotó, cambiando de lugar con Omae Masato y Jujiro Kasama. Estaba claro que el entrenador tenía la intención de centrarse en fortalecer a estos tres, Akashi, Kasama y Omae, como los principales atacantes del equipo. Lo que se alineaba perfectamente con el propio plan de entrenamiento de Akashi. Porque incluso si un día usara el sistema para maximizar todos sus atributos, en un entorno con la misma intensidad de entrenamiento, los fuertes solo se volverían más fuertes. En otras palabras, le gustara o no, el poder siempre sería su talento natural más fuerte. Sin embargo, sus objetivos eran diferentes a los del entrenador Shimokawa. El entrenador quería que se especializara en la ofensiva, incluso si eso significaba reducir otras áreas. Pero el plan de Akashi, lo quiero todo. Condición física básica. 6 técnicas centrales. Conjuntos de habilidades avanzadas. Tenía la intención de dominarlo todo este verano. Ejercicios técnicos por la mañana. Entrenamiento físico por la tarde. Partidos de práctica por la noche. Ese era el marco básico que había establecido el entrenador Shimokawa. Y bajo un entrenamiento de tan alta intensidad, la brecha de habilidad de Akashi en comparación con los demás solo se hizo más evidente. Los ejercicios de habilidad de la mañana solo resaltaron cuán potentes eran sus remates, pero lo hicieron parecer deficiente en otras áreas técnicas. Pero una vez que comenzó el entrenamiento físico de la tarde, la brecha en la habilidad física pura se hizo tan obvia que era doloroso de ver. En el entrenamiento con pesas, las cargas de su barra eran el doble de pesadas que las de todos los demás. En el entrenamiento central, abdominales, planchas, sus repeticiones y duración eran el doble que las de los demás. Entrenamiento de salto. Saltos de cajón y similares, sus series eran 50.170% más altas que las del resto. Ejercicios de velocidad y resistencia. La misma historia. Sin importar la categoría de entrenamiento, dentro del mismo periodo de tiempo, Akashi estaba haciendo al menos un 50% más de trabajo que cualquier otra persona. El volumen de su entrenamiento era tan intenso, que incluso el entrenador se sentía nervioso al verlo, preocupado de que Akashi pudiera colapsar literalmente en el lugar. El entrenador Shimokawa incluso consideró detenerlo a la fuerza varias veces. Pero cuando el entrenamiento terminaba, mientras todos los demás yacían tirados en el suelo como perros muertos, con la lengua fuera y jadeando por aire, Akashi todavía estaba estirándose con calma como si nada hubiera pasado.
Finalmente, el entrenador se rindió en el intento de detenerlo. Después de todo, el cuerpo de cada persona es diferente. Algunas personas se lanzan a una batalla y son devoradas vivas por el tigre. Otros se lanzan y matan al tigre de un atracón. Por la noche, incluso en el comedor, Akashi superaba a todos, comiendo el doble o más de la cantidad de arroz que cualquier otra persona. De repente, todos a su alrededor sintieron una presión intensa, como si una mano los estuviera empujando por detrás. Si no nos esforzamos más, nos quedaremos atrás. Sus ojos ardían de determinación mientras miraban a Akashi, que todavía devoraba arroz con un enfoque implacable. Maldito monstruo, no vamos a perder tan fácilmente.